SER Podcast. Hace más de 40 años que nacía en Barcelona la primera niña probeta en nuestro país. Entonces era toda una novedad, pero hoy 12 de cada 100 bebés nacen mediante ese método, la reproducción asistida, y de ellos 1 de cada 4 ha necesitado un donante de gametos para ser concebido. Hoy hablamos de reproducción asistida. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿todo bien? Y dispuesta a poner sobre la mesa un tema muy complejo, hablando con todos los que intervienen en este proceso. Me voy a centrar en la reproducción asistida que necesita donante. Por eso vamos a visitar en Granada el biobanco Gametia, donde antes de empezar el recorrido, Carlos Zafrilla, el director de operaciones, me explica algunos conceptos básicos. Primero, ¿de qué se encargan? De generar programas de donación de ovocitos y de semen. El objetivo al final es que nosotros tengamos la capacidad de poder generar las suficientes donaciones como para autosuministrarnos dentro del propio grupo, como además distribuir a otros clientes, tanto nacionales como internacionales dentro de la Unión Europea. Para que nos hagamos una idea del volumen de actividad, en el biobanco de Granada, que solo recoge gametos masculinos, reciben más de 6.000 donaciones de semen al año, y eso que hay una selección muy estricta de los donantes. Es la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y la Ley de 2006 las que regulan los criterios a seguir. No todo el mundo cumple con los criterios para poder ser donante. Hay que tener en cuenta que nos movemos en un porcentaje estimado de aceptación entre un 10 y un 20% de todos los candidatos. Se somete a todos los candidatos o candidatas a una serie de pruebas que incluyen desde una análisis clínica con antecedentes familiares, una entrevista psicológica presencial, pruebas analíticas y genéticas, además de, concretamente en la parte del banco de semen, un análisis sobre la calidad de su esperma. Tras todo ese cribado, pasa de ser un candidato a un donante. A la mayoría de los donantes se les rechaza por la calidad seminal. Luego hay motivos variados: genética, criterios psicológicos, etc. El director de operaciones de este biobanco, que es líder en España de donación de gametos masculinos, me explica que lo fundó José Antonio Castilla, un médico embriólogo. Actualmente pertenece a la multinacional alemana Next Clinics, y ahora es cuando me invita a recorrerlo. Vamos a tratar de explicarte desde que el donante entra por la puerta hasta que la muestra sale aquí al centro receptor. La primera toma de contacto que hacen los donantes es con nuestro compañero David. En este primer contacto lo que hacemos es obtener datos sobre ellos, su identificación, su edad. Le hacemos firmar un primer consentimiento informado, informándole de la prueba a la que se van a someter, que básicamente es analizar las características seminales, y pasarían a hacer esta prueba seminal. Tenemos que poner durante todo el protocolo y durante todos nuestros procesos los medios adecuados para que no haya posibilidad de confusión de la muestra. La muestra al final va en un tubo estéril, no podríamos identificarla de ninguna manera si no lo hacemos directamente con la persona que nos ha entregado esa muestra. Por eso ese momento es tan crucial y necesitamos que esta persona, este chico, este donante, nos confirme la identidad de la muestra que nos está dejando. La muestra a partir de aquí entraría en el laboratorio y es donde hacemos la valoración del análisis seminal de esta primera prueba. Normalmente lo que miramos es lo que nos dice la guía de la OMS, una serie de condiciones que nos marcan la guía y las sociedades científicas, y en función de estos parámetros valoraremos si es un candidato apto o no. Aquí en el laboratorio valoraremos, las procesaremos y luego será congelada en un congelador automático, que lo que nos permite también es hacer un descenso de la temperatura controlado. ¿Estas muestras caducan? ¿Tienen fecha de caducidad? No tienen. Una vez que están conservados en nitrógeno líquido, el almacenamiento, digamos que podría ser indefinido, porque lo que son las funciones biológicas se detienen. Qué interesante, ¿no? Bueno, aquí estamos ahora que parece esto un almacén. Tenemos muchísimo almacenado. Bombonas, ¿no? Sí, estos son bombonas que lo que hacen es almacenar nitrógeno líquido y mantener todas las pajuelas sumergidas en este nitrógeno líquido, y a partir de aquí nosotros lo que hacemos es un sistema que tenemos diseñado con colores, tanto en la ubicación que tienen como en la pajuela, que nos permite identificar y trazar que cada donante esté en una ubicación precisa. Todo lo que tú ves aquí físicamente tiene toda su traza informática para, obviamente, en los momentos en los que necesitamos recurrir a esa donación, saber exactamente dónde
dónde ir a por ella. En este biobanco solo se recogen gametos masculinos. Los femeninos, Sonia, se extraen en las clínicas porque el proceso es mucho más complejo. ¿Tú has podido hablar con algunas de las mujeres que han donado óvulos? ¿Qué te han contado? ¿Por qué lo hacen? Pues mira, he hablado con 3 mujeres y son 3 experiencias diferentes. Escuchamos a Zaira. Yo no tenía ningún tipo de problema económico. Puedo decir que tenía el privilegio de poder elegir hacerlo. Y en realidad a mí lo que me hacía ilusión era poder compartir el proceso con otra persona que iba a recibir el óvulo en ese momento. ¿Cuántos años tenías tú esa primera vez? Creo que 20 años. Dices que te informaron muy bien. ¿Qué es lo que te contaron? Pues me contaron cómo funciona la reserva de óvulos y folículos en el cuerpo humano, lo que implicaban los riesgos y todo lo que conllevaba la hormonación y lo que es después la punción. Daba un poco de susto, pero a nivel de información nos lo dejó todo muy claro la clínica. Éramos además un grupo de mujeres de la misma edad y viendo también que otras personas habían hecho el proceso y habían terminado con una experiencia positiva, me animé, me lancé. A mí me pagaron la primera vez 1.100 euros, la segunda y tercera iban aumentando 100 euros, entiendo que para incentivar la donación. La mayor parte de las clínicas pues te comentan que es por la compensación de los gastos, al fin y al cabo la gasolina de ir y volver y de las molestias pues físicas obviamente de la persona, pues se la compensan de alguna forma, ¿no? Ahora habla Mercedes. Pues mira, la razón que me llevó a ser donante de óvulos fue económica. La verdad, siendo sincera, es verdad que inicialmente te hacen una entrevista y ven que no sea por motivos económicos, sino que sea por motivos altruistas, pero realmente mi motivación era económica en aquel momento. Necesitaba el dinero y es verdad que ofrecen una cantidad que en un momento de apuro pues, puede ser significativa, ¿no? ¿Qué cantidad fue en ese momento? Pues la primera donación son 800 euros. Y las siguientes donaciones son 1.000. La tercera mujer es una donante anónima que a los 18 años se hizo donante de sangre y después... También estoy inscrita como donante de médula y como donante de órganos. Fue en 2021 cuando yo doné y fue la cosa de decir cómo puedo ayudar de otra forma, o sea, cómo más puedo ayudar. Y dije, voy a donar óvulos. Así pues puedo ayudar a otras mujeres a ser madre. En mi entorno cercano había visto como muchas mujeres tenían problemas para ser madre. Entonces dije, voy a hacerlo. Zaira me explica con detalle cómo es el proceso. Hemos dicho que no es sencillo y es que la donante de óvulos se tiene que someter a un proceso de hormonación y a controles exhaustivos. Empieza la pastilla anticonceptiva, la píldora, llega la regla y avisas a la clínica. Dependiendo del momento del ciclo en el que estás, te dan la medicación que va tanto por pastilla como por inyección. Progesterona y HMG. Máximo yo he estado 12 días inyectándome esa medicación y todos los días te van haciendo un control de pues cómo van el tamaño de los folículos y cómo va el nivel hormonal. Y entonces te hacen ecografías y analíticas, te controlan todo muy bien y te preguntan también cómo te encuentras. Y en función del tamaño de los folículos, pues te marcan una fecha para la punción. Te toman en la camilla, te duermes 10 minutos y a los 10 minutos te levantas y te recuperas durante el tiempo que necesitas en la clínica. Zaira ha sido donante en 5 ocasiones y nos dice que su experiencia siempre ha sido positiva. Mercedes, muy sincera al reconocer que lo hizo por dinero, nos habla de su tercera vez. La experiencia fue bastante negativa. ¿Qué pasó en esa tercera ocasión? Lo que ocurrió es que las veces anteriores a mí me habían dejado ser autónoma a la hora de medicarme, ¿no? Porque por los traslados, pues a mí me resultaba más sencillo llevarme la medicación a casa y autoadministrármela que tener que ir acudiendo. Entonces eso ya supuso un desgaste. Y luego el día de la operación, cuando me salí del postoperatorio, me encontré muy mal, cosa que antes no me había ocurrido. Noté que algo no iba bien porque me encontraba con muchísimo dolor, rabiaba de dolor y el problema fue el trato que recibí con eso, porque a mí no me explicaron nada de por qué yo me encontraba así de mal y me trataron de manera muy despectiva porque me decían, bueno, es que lo único que podemos hacer es ingresarte y tú no estás para ingresarte. ¿Qué quieres, que te ingresemos? Me tuvieron que sondar porque no tenía capacidad para hacer pipí y me tuvieron que volver a poner morfina porque lo que tenía era importante
importante y estuve pues varias horas durmiendo allí en el hospital hasta que se me pasó ese dolor, pero previamente el problema fue la falta de información, porque en el momento que me administraron la morfina, antes de yo quedarme dormida, escuché perfectamente como la enfermera que estaba allí le decía a la compañera que me habían tenido que poner puntos porque me habían hecho una herida interna, y a mí en el momento en que yo me encontraba tan mal, nadie me había comunicado que es que había tenido que ponerme puntos porque se me había hecho más daño de la cuenta. Si a mí me hubieran explicado eso, yo por lo menos hubiera podido entender por qué ese malestar, pero me daba la sensación como que querían que me fuera rápido de allí. Y luego en el informe que me entregaron al alta venía especificado que sí, que había necesitado puntos de sutura, y eso nadie me lo comunicó de boca. ¿Y no te planteas, por supuesto, volver a ser donante de óvulo? No, gracias a Dios no, porque además el motivo económico por el que empecé a hacerlo, pues ya no lo tengo, ¿no? Fue una etapa, entonces no, y menos después de esta experiencia. En esta historia, Sonia, hay otra mujer importante, la receptora, que es quien va a recibir ese óvulo de una de las mujeres donantes. Sí, y hemos hablado con Julia Bertrán, autora del libro Querida Desconocida. Ella es periodista, escritora, feminista. Cuando tomó la decisión de ser madre, sus óvulos ya no servían. Tuvo muchas dudas, se enfrentó con dilemas éticos. Bueno, surgen muchas dudas porque la verdad es que yo tenía un gran desconocimiento sobre qué implicaba, ¿no? una donación de óvulos, y creo que es algo bastante generalizado. Pero para mí el principal dilema fue el hecho de incorporar una tercera persona en la ecuación de mi embarazo, ¿no? Es decir, hasta entonces era una decisión que tomábamos mi pareja y yo, y de repente nos dicen que no, que voy a necesitar de una tercera persona, una mujer seguramente más joven, seguramente en una situación económica más vulnerable que yo, y que tendrá que pasar por una serie de procesos médicos. Para mí la duda era: ¿estoy generando el malestar en una mujer por yo cumplir un deseo? ¿Estará bien informada? No. ¿Puede tener secuelas esto en ella? ¿Cómo lo viven? Bueno, a mí se me abrió todo este universo de dudas sobre la experiencia de la donante, sobre todo. Me has contado muy bien, Julia, esas dudas, ¿no? Esos dilemas que te van surgiendo. ¿Cómo los vas afrontando? Pensar que estabas igual comprando un óvulo, ¿cómo llegas a decir, bueno, pues doy el paso, digo que sí, porque esa primera idea pues se va de alguna forma diluyendo? Sí, a ver, comprar un óvulo lo he hecho. Eso yo creo que también desde un buen principio intenté sacar la brillantina, ¿no? O sacar los tabúes, esas palabras quizás a veces romantizadas, ¿no? Que se usan para hablar de estos temas, y yo he intentado siempre como ser muy clara para ser honesta conmigo misma también, ¿no? Entonces sí, voy a comprar un óvulo, esto es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces las dudas se van disipando a medida que voy informándome sobre cómo funcionan todos estos procesos. Hablo con donantes, hablo con médicos, hablo con antropólogos, también hablo con receptoras. Bueno, intento como investigar y encontrar información de todas las partes implicadas, ¿no? Y de personas que han estado estudiando estos procesos. Bueno, pues a medida que voy viendo cómo funciona todo, hay algunas dudas que se disipan, otras que no, algunas contradicciones que asumo. Es complejo. No es que diga, solucioné mis dilemas y por tanto tomé la decisión. No, tuve que asumir también contradicciones, ¿no? ¿La contradicción más importante que has asumido? Como en España la donación es anónima y por tanto yo jamás podré saber quién es esta mujer que donó un óvulo y a través del cual pues ha nacido mi hijo. Claro, y hay toda una serie de información que me falta. ¿Por qué hizo esta donación? Si realmente era una cosa altruista o necesitaba un dinero. ¿Cómo lo vivió? Y ahora mi gran pregunta es, ¿cómo es el proceso de acompañamiento con las donantes, ¿no? Para mí eso era clave porque era uno de los primeros dilemas que tenía. Entonces, para mí eso sí que fue una información crucial a la hora de decidirme a llevar a cabo esto, ¿no? Hay centenares de clínicas, lo sabemos, en España que se dedican a la reproducción asistida. Estemos buscando la clínica que vimos que tenía un acompañamiento y un tratamiento a las donantes que nos pareció el más respetuoso, el que atendía mejor a sus necesidades. Creo que ahí también hay una responsabilidad de los receptores, ¿no? De ver en qué lugares se llevan a cabo estos procesos, ¿no? Luego es decisión de los padres decirles a sus hijos, hijas, si, bueno, cómo han venido al mundo. Es evidente que tú se lo vas a decir. Sí, ya lo estoy haciendo. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Qué años tiene ahora, Yuri? 3 años. ¿Y ya le estás contando? Sí, ¿cómo le cuentas? Por eso que dices. No, bueno, más que nada
normalizándolo. Evidentemente a un niño de 3 años no le puedes contar esto porque no entiende nada, pero en el momento en que él forma parte de esas conversaciones, que no ha habido nunca una ocultación, ahora mismo es una cosa muy, digamos, una cosa colateral, que no lo hablamos directamente, pero que yo creo que ya en el hecho de normalizarlo y de hablarlo sin ningún tipo de tapujo, pues yo creo que ya es una manera de no ocultarlo y de naturalizarlo, ¿no? Y cómo se lo voy a contar, pues la verdad es que todavía no lo sé, pero sí que he hablado con expertas que acompañan familias en esa situación, y todas coinciden en que la mejor manera es esta, ¿no? Es que no haya un efecto sorpresa, que no haya un momento de revelación, sino que desde siempre se haya explicado esta realidad como algo que forma parte de la historia, ¿no?, de mi hijo y de nuestra historia como familia. Cerramos el círculo, por decirlo de alguna manera, con el resultado de este proceso, con un hijo nacido de donante de gametos. Y es que la primera generación de adultos, fruto de las técnicas de reproducción asistida, ya se ha organizado. Ha creado una asociación para defender sus derechos. El primero, que los donantes dejen de ser anónimos. Hablamos con Miquel Roura. A él no se lo contaron. Yo lo supe cuando tenía 15 años y fue a raíz de que mi padre, quien yo creía que era mi padre biológico, sufrió una enfermedad, murió de esa enfermedad, y cuando yo pues quise saber si iba a heredar esa enfermedad, pues mi madre me explicó el motivo por el cual yo no tenía posibilidad de heredarla, porque había nacido de un donante de esperma anónimo y no era hijo biológico de quien yo creía que era mi padre. Y a partir de ese momento llegaron las dudas y las preguntas. Emergió como una sombra de duda, ¿no? Y una pregunta en cuanto, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién ha sido mi padre? ¿Cómo he podido vivir con esta distorsión, ¿no?, de la realidad? Pero en ese momento yo con 15 años no tenía la capacidad para gestionar esas preguntas, y cuando tuve más madurez, pues tuve la capacidad, con ayuda terapéutica, de afrontar estas preguntas que seguían vivas dentro mío, pero que yo no tenía la capacidad ni siquiera en momentos de identificar, ¿no? Miquel pertenece a la Asociación de Hijos e Hijas de Donantes, que nació en 2023. Nuestra reivindicación principal es que se nos ha vulnerado un derecho que es fundamental, que es el derecho a conocer nuestro origen biológico. Y esto no quiere decir que busquemos familia, que busquemos afecto, que busquemos un padre, para nada, ¿no? Nadie ha pensado ni tenido en cuenta a las personas no concebidas, lo que podríamos necesitar saber, me dice Miquel. Yo no puedo evitar pensar quién soy, de dónde vengo, qué habrá hecho esa persona, tengo más hermanos, no tengo más hermanos, más que nada. Es como hay una parte nuestra que queda borrosa, que queda indeterminada, que queda incumplimentada, y eso tiene unos efectos psicosociales en nosotros, psicoemocionales, y es una cosa que me parece como muy obvia, que es inherente. Es una cosa, las personas somos gregarias, funcionamos por vínculo con el grupo, la identidad es una cosa que no es individual, sino que es relativa al colectivo, y por supuesto, pero evidentemente la parte biológica existe y tiene una importancia. Esta asociación pone el foco también en otro tema de gran calado, en la necesidad de priorizar la reproducción asistida por razones médicas y facilitar la maternidad cuando la mujer está biológicamente en un buen momento, con políticas apropiadas. Sonia Ballesteros, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a Código de Barras. Todos nuestros episodios están en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, nos puedes escuchar los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER. Cadena SER. La radio.